Para el segundo vídeo de la serie Fischer contra las máquinas, he escogido la partida Magnus Carlsen contra Valery Popov, disputada en Wizard-G en el año 2004. El objetivo del análisis será comparar el juego de Magnus a los 13 años de edad con el de Bobby Fischer que vimos en la partida anterior. Vayamos pues a analizar esta partida del joven Magnus Carlsen. Como vemos en la izquierda de la imagen, Magnus Carlsen a los 13 años de edad era un gran maestro temible, pero tenía una carita angelical. Todo lo contrario que su juego, que era absolutamente diabólico, como vamos a ver a continuación. Magnus Carlsen llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con E4. C5. Popov responde con la defensa siciliana. Caballo F3. Desarrolla pieza y prepara el avance D4. D6. D4. Ruptura en el centro que tiene como objetivo dejar espacio para las piezas blancas, en concreto a los caballos. C por D4. Las negras no desperdician la oportunidad de capturar un peón central. Caballo por D4. Lo más evidente es que las blancas han colocado un caballo en una casilla central, D4. Pero también debemos empezar a fijarnos en la casilla D5, la que está justo delante del caballo. Esta es una casilla estratégicamente muy importante siempre que juguemos la siciliana. Caballo F6, desarrollando pieza y tocando el peón de E4. Caballo C3, defiende el peón. A6. Esta jugada, que controla la casilla B5, da comienzo a la variante Najdorf. Alfil G5. Desarrollando el alfil y planteando la amenaza de doblar peones en el enroque negro. Además, el caballo es una pieza que ejerce influencia sobre la casilla D5, por lo que cambiarlo puede ser interesante para el blanco en algún momento de la partida. E6. Jugada multiusos que se considera la opción más sólida. Se defiende el caballo con la dama y además el peón en E6 controla importantes casillas centrales como por ejemplo la casilla D5. F4. El joven Carlsen, al igual que hizo Fischer contra Cardoso en el vídeo anterior, se lanza por un ataque de flanco. Dama B6, atacando al peón indefenso de B2. Esta jugada se conoce como variante del peón envenenado y curiosamente era una de las preferidas de Bobby Fischer, que llegó a jugarla contra Boris Spassky en el Campeonato del Mundo de 1972. Partida que por cierto podéis ver en mi canal en el vídeo Fischer y el peón envenenado segunda parte. Pero volvamos a la partida que nos ocupa. Ahora, si el blanco se decide a defender ese peón, puede optar por la jugada A3, roceando al peón de B2 con cicuta, porque a dama por B2 le sigue caballo A4. La dama negra no tiene escapatoria y ha sido cazada por las piezas blancas en la casilla B2. Como vemos, esta línea justifica plenamente el nombre de peón envenenado. Pero volvamos a la partida después de dama B6, porque Carlsen respondió con dama D2. El joven Magnus Carlsen no se arruga y acepta el desafío abandonando al peón de B2 a su suerte. Dama por B2. Popov tampoco duda y acepta el material entregado por el niño. Ahora se plantea sobre el tablero una de las más hermosas disputas que se producen en el ajedrez. Es la lucha entre el material y la iniciativa, el mundo físico contra el mundo de las ideas. Carlsen deberá conseguir la iniciativa, adelantarse en el desarrollo y lanzar un ataque ganador. Todo eso antes de que el negro consiga desarrollar sus piezas y llegar a un final ventajoso por el simple hecho de que tiene un peón más que su rival. Torre B1. La torre se activa por la nueva columna abierta, ganando un tiempo con el ataque a la dama.
dama A3. La única casilla que le queda a la dama. Ahora vemos que el negro va por detrás en el desarrollo y tiene a la dama apartada de la defensa de su rey. El plan de las negras es sobrevivir al ataque blanco manteniendo su ventaja material. F5. Carlsen no pierde el tiempo y busca abrir líneas contra el rey rival lo antes posible. Caballo C6. El negro desarrolla pieza y además presiona sobre el bonito caballo central de las blancas. F por E6. Siguiendo con su plan, Carlsen abre la columna F con este cambio de peones. F por E6. Ahora no parece gran cosa, pero Carlsen ha conseguido una columna abierta para sus piezas. Caballo por C6. Antes de ser capturado, el caballo captura a su homólogo negro. B por C6. El negro tiene una bonita falange de peones en el centro, pero Carlsen la dinamita de inmediato con la jugada E5, atacando al caballo y desorganizando la cadena de peones negra al mismo tiempo. Caballo D5. El negro no quiere comprometer por su propia mano la estructura de peones y opta por esta jugada que ataca al caballo blanco de C3. Esta jugada es perfectamente teórica y conocida, pero tanto los módulos de ajedrez como las estadísticas de esta apertura dicen que es una elección desaconsejable para el negro. Las máquinas y la práctica magistral parecen indicar que lo mejor para el negro es aceptar que su estructura de peones se tiene que debilitar con D por E5. Las estadísticas dicen que en esta línea el negro consigue un 33% de victorias frente al 35% del blanco. Es una posición muy interesante porque el negro tiene 2 peones de ventaja. El material está por tanto a su favor. Pero el blanco tiene las buenas ideas en esta posición, que se basan en cambiar piezas y atacar las debilidades en la estructura de peones de las negras. Pero volvamos a la partida después de caballo D5. Caballo por D5. Eliminando el caballo negro centralizado. C por D5. Alfil D3. Carlsen no renuncia a sus ideas en ningún momento de la partida y sacrifica un segundo peón. Lo importante para el noruego es mantener la iniciativa y lanzar su ataque lo antes posible. D por E5. El negro ya tiene 2 peones de ventaja y su masa central de peones parece bastante sólida. Es el momento para que Carlsen demuestre que todo su plan está justificado. Enroque corto. El blanco termina su desarrollo y de repente una torre blanca se presenta amenazadoramente en la columna abierta F. Esto hace que el negro deje de soñar con enrocar su rey, así que Popov intenta por lo menos desarrollar sus 2 alfiles que todavía están en la casilla de salida. Alfil E7. Rey H1. Primera imprecisión de Magnus Carlsen. Esta jugada que aparta al rey blanco de la diagonal, evitando posibles jaques, plantea además otro sacrificio de peón. Pero esta vez el peón se atraganta hasta la asfixia, porque si el negro juega dama por A2, la posición negra se derrumba rápidamente después de alfil por E7, obligando al rey a venir a la casilla E7 para después de rey por E7 destrozar a las negras con dama G5 jaque, rey D7, dama por G7 jaque, atacando rey y torre al mismo tiempo, rey C6, dama por H8, con posición absolutamente ganada para las blancas, que tienen una torre limpia además. Pero lógicamente es ingenuo pensar que Popov iba a caer en esta celada, y encuentra la continuación correcta que demuestra lo imprecisa que era la jugada de Magnus, respondiendo a rey H1 con E4. Evitando el segundo peón envenenado, esta vez letal, y convirtiendo la jugada de Magnus en una pérdida de tiempo. Alfil E2.
El alfil debe retirarse, pero llega a otra diagonal igualmente buena o incluso algo mejor. De hecho, el alfil suele desarrollarse directamente por E2 en esta variante, sin pasar por D3 como hizo Magnus. Torre F8, intentando presentar resistencia en la columna F. C4, excelente jugada. Magnus recupera el camino correcto y golpea al centro de nuevo sin dar tiempo a su rival a terminar su desarrollo. D por C4. Popov comete su primer error al no darse cuenta del peligro que corría y permitir que se abra otra columna en torno a su rey. Era necesario cambiar unas cuantas piezas con torre por F1 jaque, torre por F1 y dama B4, para no permitir que el niño desate todo su potencial en las jugadas siguientes. Pero volvamos a la partida después de D por C4, para ver cómo responde Magnus ante el error de Popov, porque Carlsen tiene la oportunidad de golpear duro a su rival y juega torre por F8 jaque, acertando de nuevo con la jugada correcta. Carlsen, por supuesto, ni siquiera se plantea capturar el peón de C4. El noruego va directamente a por la cabeza del rey negro. Su jugada C4 era otro sacrificio de peón para abrir aún más la posición. Ahora Popov está ya totalmente perdido. El negro tiene dos opciones y ambas fueron calculadas con maestría por parte del joven Carlsen. Si Popov captura con alfil por F8, pierde después de alfil H5 jaque. G6, dama D8 jaque. Aquí podemos ver cómo explotan las blancas todas las columnas abiertas alrededor del rey. Rey F7 única, torre F1 jaque. Todas las piezas blancas se coordinan en esta preciosa variante a través de las columnas y diagonales abiertas. Poco importan los tres peones de más que tiene el negro. Rey G8, alfil G4, jugada de precisión matemática que impide al negro desatarse. H5, un intento tan desesperado como inútil, alfil H6, torre A7, para evitar el mate en G7, pero se pierde la dama por el camino después de torre por F8 jaque, dama por F8, dama por F8 jaque, con posición completamente ganadora para el blanco. Bonita variante que no se produjo en la partida, pero que fue calculada por ambos jugadores. En la partida Popov respondió a torre F8 jaque con rey por F8. La segunda opción y la que más resiste, pero que pierde igualmente después de dama F4 jaque, rey E8, torre F1, apoyando la entrada de la dama por F7, lo que dejará al rey negro al descubierto, listo para ser cazado. Torre A7, salvando lo que se puede, en este caso el alfil negro de E7, pero es inútil porque se deja indefenso el otro alfil y el negro no puede defender a ambos. Dama F7 jaque, rey D7, torre D1 jaque. Se puede apreciar perfectamente cómo Carlsen aprovecha todas las columnas que sus repetidos sacrificios de peón han ido creando. Esto es el triunfo de las ideas sobre el materialismo. Rey C6. Dama E8 jaque. Esta jugada, que plantea un ataque doble a rey y alfil, es lo bastante buena para ganar, pero según las máquinas era mejor la jugada alfil por C4. Los humanos, que tenemos un sentido estético y apreciamos la belleza, no nos vamos a detener ahora a capturar peones, pero lo cierto es que en esta serie debemos ser fieles a la opinión de las máquinas y asignar esta jugada como imprecisa.
Luego veremos por qué. Volvamos a la partida después de dama e8 jaque. Rey b6. Popov entrega el alfil de casillas blancas para mantener el de casillas negras. Pero después de dama por c8, sencillamente se rinde para no tener que sufrir más. Tiene una pieza de menos y un rey totalmente expuesto al ataque combinado de la pareja de alfiles y la dama de Carlsen. Gran victoria de Magnus Carlsen, pero volvamos ahora a la posición después de dama e8 jaque, para ver que con alfil d7 el negro habría presentado mayor resistencia y por eso las máquinas consideran impreciso el jaque con la dama. Pero lo cierto es que el blanco gana igualmente después de alfil por e7, alfil por e8, alfil por a3, c3, y esta posición también está ganada para el blanco. Aunque aquí todavía hay que deshacerse de los 3 peones negros y sin damas en el tablero la posición de los reyes no resulta beneficiosa al blanco. Este es el detalle detrás de la opinión de las máquinas, pero en cualquier caso el blanco gana. Así que toda la línea de Carlsen desde la jugada 20 es absolutamente correcta y profundamente hermosa, algo que las máquinas nunca serán capaces de apreciar, o eso creo. Vayamos ahora a terminar con la valoración de la partida. Como veis, ahora mismo Carlsen tiene una valoración de 92,3. Si a esta valoración añadimos su precisión en el final, que en este caso, puesto que ha ganado por la vía rápida y no se ha llegado al final, la valoración es del 100, igual que le pasó en la partida anterior a Fischer, y eso nos deja una nueva valoración para Carlsen de 96,1. Ahora añadimos el último paso. Introducimos en la fórmula los caps de ambos jugadores. Así, en nuestra valoración se tiene en cuenta el juego del rival. No es lo mismo jugar bien contra un rival que ha cometido muchos errores que jugar bien contra un rival que ha hecho una gran partida. Después de añadir los caps de ambos jugadores, a Carlsen le queda una valoración de 96,3. Y por último, pasamos a comparar esa valoración con la de Bobby Fischer en la partida del vídeo anterior. Y vemos que en este caso, y en estas dos partidas en concreto, en la que Fischer tenía 14 años y Magnus tenía 13, de momento las máquinas están a favor de Magnus Carlsen. 96,3 de valoración contra un 93,6. Pero por supuesto, esto acaba de empezar y antes de llegar a ninguna conclusión, si es que es posible llegar a alguna conclusión, tenemos que analizar muchas más partidas de ambos jugadores. Pero repito, de momento, como habéis visto, esta partida de Carlsen es absolutamente espectacular. Y aquí lo dejamos por hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.